Bienvenido a Lección Nocturna, relájate y aprende en el camino. Intro, bienvenido a las antiguas civilizaciones de América. Buenas noches y bienvenido. Encuentra ahora una posición que sea completamente cómoda y relajada para ti. Cierra suavemente tus ojos e inhala profunda y lentamente una vez, y exhala de nuevo. Con cada respiración, deja que la tensión del día se desprenda de ti. Los ruidos del mundo exterior se desvanecen lentamente, dando paso a un silencio interior, un lugar de calma y de paz. Imagina que estás a la orilla de un océano de tiempo, silencioso e infinito. Cada ola que llega suavemente a la playa es un siglo, cada grano de arena una vida vivida. Esta noche nos embarcamos en un viaje a través de este océano, un viaje muy atrás en el pasado, hacia los mundos ocultos y olvidados de las antiguas civilizaciones de América. Este no es un viaje ruidoso y ajetreado de hechos y cifras, sino un suave flotar a través de milenios de historia humana, una inmersión en sueños y ecos de una era hundida en el tiempo. Nuestro viaje abarca un vasto continente, desde las heladas extensiones de Alaska, donde los primeros humanos pusieron pie en esta tierra, hasta las costas azotadas por el viento de Tierra del Fuego en el extremo sur. En medio yace un mundo de una diversidad impresionante. Caminaremos por selvas densas y esmeraldas, cuyos doseles son interrumpidos por las ruinas de templos olvidados. Respiraremos el aire fino y claro de los Andes, donde se construyeron ciudades al borde del cielo. Sentiremos el calor seco de desiertos interminables, en cuya arena se dibujaron misteriosas imágenes para los dioses. En los próximos 60 minutos, seguiremos las huellas de cientos de culturas que florecieron y se desvanecieron a lo largo de más de 15.000 años. Nos encontraremos con los olmecas, la cultura madre de Mesoamérica, que nos legaron sus enigmáticas y colosales cabezas de piedra. Nos asombraremos ante las pirámides de los mayas, los maestros del tiempo y de las estrellas, que calcularon los movimientos de los cuerpos celestes con una precisión increíble. Nos deslizaremos por los canales de Tenochtitlán, la magnífica capital insular de los aztecas, que una vez fue una de las ciudades más grandes del mundo. Y recorreremos los vertiginosos senderos de los incas, que erigieron un imperio de tamaño inimaginable en las montañas más escarpadas del mundo. Esta es una invitación a soltar. Déjate llevar por la corriente de la narración. No hay nada que hacer, nada que lograr. Permite que tu mente vague libremente, que imagine las imágenes, que escuche los sonidos, que huela los aromas. Cada palabra es una suave pincelada que devuelve a la vida un mundo pasado, solo para ti, en la silenciosa seguridad de tu habitación. Deja que la historia se convierta en tu canción de cuna, una melodía de tiempos antiguos que te acompañará segura y suavemente hacia un sueño profundo y reparador. Inhala profundamente una vez más, y mientras exhalas, comienza nuestro viaje a las antiguas civilizaciones de América. Capítulo 1. Los primeros pobladores de América. Nuestro viaje comienza en un mundo apenas reconocible. Es un mundo de frío, de hielo y de invierno eterno. Nos encontramos en la última gran edad de hielo, hace unos 15 a 20.000 años. Glaciares gigantescos, de kilómetros de espesor e inimaginablemente pesados, cubren vastas partes del hemisferio norte. El nivel del mar está muy por debajo del actual, ya que inmensas cantidades de agua están atrapadas en los casquetes polares. Esta circunstancia crea un puente de tierra, una vasta y seca llanura donde hoy rugen las frías aguas del estrecho de Bering. Este puente de tierra, llamado Beringia por los científicos, conecta la actual Siberia con Alaska. No es una pasarela estrecha, sino una enorme tierra subártica, de miles de kilómetros de ancho, un paisaje de estepa árida por donde barren vientos fríos. Imagina pequeños grupos de personas, envueltos en gruesas pieles, sus rostros curtidos por el viento. Son cazadores y recolectores, familias y clanes que siguen a las grandes manadas de animales. Cazan al imponente mamut lanudo, al bisonte de la estepa y al caballo prehistórico. Su supervivencia depende de su capacidad para leer los ciclos de la naturaleza, interpretar las huellas de los animales y colaborar. Llevan consigo todas sus pertenencias. Sus herramientas están hechas de piedra,
hueso y madera, y su conocimiento del mundo se transmite oralmente de generación en generación. Liderados por los cazadores más experimentados y los ancianos más sabios, se aventuran lentamente, casi imperceptiblemente, cada vez más hacia el este, hacia esta nueva y desconocida tierra. No es una partida planificada, ni una conquista, sino una lenta y orgánica migración que se extiende a lo largo de cientos, quizás miles de años. Hoy en día, los investigadores debaten sobre las rutas exactas que tomaron estos primeros americanos. Algunos sugieren una ruta costera, a lo largo de la costa del Pacífico, que en aquel entonces era mucho más ancha, la gente se movía de bahía en pequeñas embarcaciones de piel y madera. Vivían de las riquezas del mar, peces, focas, aves marinas y mariscos. Imagina la escena, pequeñas embarcaciones navegando en la niebla entre témpanos de hielo flotantes, frente a los gigantescos glaciares de un azul brillante que llegaban hasta el mar. Otros científicos creen en un corredor interior, un pasaje libre de hielo que se abría temporalmente entre los enormes escudos glaciares de América del Norte, ofreciendo un camino hacia el sur para humanos y animales. Cualquiera que fuera la ruta que tomaron, el resultado fue el mismo: el ser humano entró en un vasto y virgen doble continente. A lo largo de milenios, sus descendientes se expandieron, una ola de colonización que fluyó lenta pero inexorablemente hacia el sur. Cada generación avanzaba un poco más, descubriendo nuevos valles, nuevos ríos, nuevos bosques. Se adaptaron a una increíble diversidad de climas y paisajes. Aprendieron a vivir en las selvas templadas del noroeste, a sobrevivir en los desiertos áridos del actual suroeste de Estados Unidos, a penetrar en las selvas tropicales de América Central, finalmente, a escalar las imponentes alturas de los Andes y alcanzar las vastas llanuras de la Patagonia. Estos pueblos primitivos eran maestros de la adaptación. Desarrollaron nuevas técnicas de caza para nuevas especies de animales. Aprendieron qué plantas eran comestibles, cuáles tenían poderes curativos y cuáles eran venenosas. Y entonces, hace unos 10.000 años, ocurrió una revolución que lo cambiaría todo. En diferentes lugares, de forma independiente, la gente comenzó a experimentar con las plantas. Notaron que de las semillas desechadas crecían nuevas plantas. Empezaron a seleccionar las mejores y más grandes semillas y a plantarlas deliberadamente. Este fue el nacimiento de la agricultura en América. En los valles de México, una modesta hierba silvestre llamada teosinte fue pacientemente cultivada durante milenios hasta convertirse en la planta que hoy conocemos como maíz. En los altos Andes de Perú y Bolivia, la gente aprendió a cultivar la resistente papa y la nutritiva quinoa. En las húmedas tierras bajas de la cuenca del Amazonas, se domesticó la raíz de la yuca. Este desarrollo fue lento, un proceso de prueba y error a lo largo de innumerables generaciones. Pero permitió a la gente permanecer en un solo lugar. La necesidad de deambular constantemente disminuyó. Surgieron los primeros asentamientos permanentes. Pequeñas aldeas de cabañas de barro y madera. Uno de los lugares más antiguos y fascinantes es Monteverde, en el sur de Chile. Allí, los arqueólogos han descubierto los restos de un pequeño asentamiento de más de 14.500 años de antigüedad. Imagina este lugar, una docena de sencillas cabañas de madera cubiertas con pieles de animales, situadas junto a un pequeño arroyo. Una tienda comunal donde se celebraban rituales. Hogueras donde la gente se calentaba y cocinaba sus alimentos. Los investigadores encontraron allí los restos de 42 especies de plantas diferentes, muchas de las cuales provenían de más de 200 kilómetros de distancia. Encontraron herramientas de piedra, lanzas de madera e incluso la huella de un niño, preservada para la eternidad en el barro blando a la orilla del arroyo. Monteverde cuenta una historia de una profunda comprensión del medio ambiente, de comercio o largos viajes y de una vida social compleja, mucho antes de lo que se creía posible. Es un testimonio silencioso del increíble coraje y la resistencia de estos primeros pioneros, que hicieron de todo un continente su hogar y sentaron las bases para todas las grandes civilizaciones que vendrían después. Deja que esta imagen de los primeros pobladores permanezca en tu mente, sentados bajo un cielo estrellado aún libre de nuestra luz moderna, escuchando los suaves sonidos de un mundo nuevo y virgen.
Capítulo 2. Los Olmecas, la cultura madre de Mesoamérica. Mientras nuestros pensamientos aún permanecen con los primeros pobladores, dejamos que los milenios pasen como suaves olas ante nosotros. Nuestro viaje nos lleva ahora a una región más cálida y húmeda, a las tierras bajas tropicales de la costa del Golfo de México. Nos encontramos alrededor del año 1500 a.C. Aquí, en los actuales estados mexicanos de Veracruz y Tabasco, en medio de un laberinto de ríos, pantanos y una exuberante selva, surge la primera gran civilización de Mesoamérica, los Olmecas. Su nombre, en la lengua posterior de los aztecas, significa la gente del país del caucho, una referencia a los árboles de caucho que crecían en esta región. Los Olmecas probablemente se llamaban a sí mismos de otra manera, pero su verdadero nombre se ha perdido en la niebla del tiempo. Sin embargo, lo que nos dejaron habla un lenguaje mucho más claro sobre su poder, su fe y su maestría artística. Imagina que caminas por la densa y húmeda selva. El aire está cargado con el aroma de las flores y la tierra mojada. Los monos aúllan en las copas de los árboles. De repente, el bosque se aclara y te encuentras en una gran elevación artificial. Ante ti se levantan enormes pirámides de tierra y amplias plazas. Has llegado a uno de los grandes centros olmecas, quizás San Lorenzo, más tarde, La Venta. No eran ciudades en el sentido actual, sino centros ceremoniales, gobernados por una élite de sacerdotes reyes que ejercían poder sobre miles de personas en las aldeas circundantes. El legado más impresionante y enigmático de los olmecas son sus colosales cabezas de piedra. Hasta ahora, se han encontrado 17 de estas monumentales esculturas. Imagina una de estas cabezas. Mide más de 2 metros de altura y pesa hasta 50 toneladas, tanto como varios elefantes juntos. Fue tallada en un solo bloque de basalto volcánico. El rostro que te mira es de una fuerza y serenidad indescriptibles. Los labios son gruesos y ligeramente abiertos, la nariz es ancha, los ojos tienen una expresión almendrada, casi meditativa. Cada cabeza lleva un casco ajustado, que recuerda a un casco de fútbol americano, y cada casco está decorado con símbolos individuales. Hoy en día, los científicos están en gran parte de acuerdo en que estas cabezas son retratos de poderosos gobernantes olmecas. Cada cabeza es un individuo, un rey, inmortalizado en piedra para la eternidad. Lo más increíble de esto es la proeza logística. El basalto para estas esculturas proviene de las montañas de Tuxtla, que se encuentran a más de 80 kilómetros de los centros principales como San Lorenzo. Los olmecas no conocían la rueda ni tenían animales de tiro. Imagina el esfuerzo inconcebible, cientos, quizás miles de trabajadores, moviendo estas enormes rocas con cuerdas, palancas y trineos a través de terrenos difíciles, sobre ríos y a través de pantanos. Y luego, el logro artístico. Sin más herramientas que piedras más duras como cinceles, los escultores crearon estos retratos realistas y sensibles. Algunas cabezas fueron enterradas intencionadamente con el tiempo, otras mutiladas y reutilizadas, quizás como señal del fin de un reinado o la victoria sobre un rival. Pero los olmecas fueron más que los creadores de estos gigantes de piedra. Fueron la cultura madre de Mesoamérica, desarrollando muchas de las ideas culturales y religiosas que civilizaciones posteriores como los mayas y los aztecas adoptarían y desarrollarían. Probablemente fueron los inventores del famoso juego de pelota mesoamericano, un juego ritual con una pelota de goma maciza que a menudo tenía un significado cósmico. Desarrollaron una forma temprana de escritura jeroglífica y los fundamentos del complejo sistema de calendario que marcaría la región durante los siguientes 3000 años. Una estela, conocida como la estela C de tres zapotes, lleva una fecha que en el posterior calendario de la cuenta larga de los mayas corresponde al año 32 a.C., una de las inscripciones fechadas más antiguas de América. Su religión estaba profundamente arraigada en la naturaleza. Un motivo central de su arte es el hombre jaguar, un ser híbrido de humano y jaguar. El jaguar, el depredador más poderoso de la selva, era venerado como un ser divino, un símbolo de poder, fertilidad y el mundo espiritual.
En innumerables figuras de jade y cerámica encontramos representaciones de chamanes y gobernantes transformándose en jaguares, un puente entre la esfera humana y la divina. Los olmecas también eran maestros en el trabajo del jade. Esta dura piedra verde, que importaban del lejano valle del río Motagua en la actual Guatemala, se convertía en las más finas máscaras, hachas ceremoniales y joyas, que atestiguan una increíble artesanía. Sus redes comerciales se extendían por más de 1000 kilómetros, difundiendo sus ideas y su estilo por toda Mesoamérica. Hacia el 400 a.C., comenzó el declive de la cultura olmeca. Sus grandes centros fueron abandonados, sus monumentos derribados y enterrados. Las razones siguen sin estar claras. Quizás cambios climáticos provocaron malas cosechas, quizás hubo conflictos internos o rebeliones. Pero su legado no se perdió. La semilla que habían sembrado germinó. Sus conceptos de realeza, sus dioses, su calendario, su juego de pelota, todo ello pervivió y se convirtió en la base de las magníficas civilizaciones que vendrían después. Deja que la imagen de esta misteriosa cultura, sus silenciosas y vigilantes cabezas de piedra y su profunda conexión con el mundo de la selva te envuelva, mientras nos despedimos lentamente del cálido y húmedo clima de la costa del Golfo y continuamos nuestro viaje a través del tiempo. Capítulo 3. Los mayas, maestros del tiempo y de las estrellas. Respira hondo y continuemos nuestro viaje, adentrándonos más en el corazón de la América antigua. Dejamos las secas mesetas y los jardines flotantes que visitamos anteriormente y nos sumergimos en un mundo diferente. Un mundo de selva verde esmeralda, aire húmedo y cálido, y el suave murmullo de ríos invisibles. Imagina que estás al borde de una densa selva tropical en la península de Yucatán. El aire está lleno del canto de aves exóticas y el rítmico chirrido de las cigarras. El dosel de hojas sobre ti es tan denso que solo rayos de sol aislados alcanzan el suelo del bosque, danzando como monedas de oro sobre el follaje húmedo. Aquí, en este paisaje exuberante y vibrante, floreció entre el 250 y el 900 después de Cristo una de las civilizaciones más fascinantes de la historia de la humanidad, los mayas. Este fue su periodo clásico, una edad de oro en la que su cultura alcanzó su máximo esplendor. A diferencia de los imperios centralizados que conocemos, los mayas estaban organizados en una red de poderosas ciudades-estado. Cada estado era como un pequeño reino propio con su propio gobernante, sus propias leyes y su propia identidad, y sin embargo, todos compartían una cultura, una religión, y lo que es más importante, una comprensión común del cosmos. Caminemos mentalmente por la densa selva. De repente, el dosel se abre y ante nosotros se alza una visión de piedra. Hemos llegado a Tikal, una de las ciudades mayas más grandes y poderosas. Imagina una metrópolis que se extiende sobre 16 kilómetros cuadrados y que en su apogeo albergó hasta 100,000 personas. Calzadas de piedra blanca, llamadas Akbeob, conectan los diferentes complejos y se destacan brillantemente contra el verde oscuro del bosque. Sobre todo se elevan imponentes pirámides escalonadas, cuyas cimas atraviesan las copas de los árboles, como si quisieran tocar el cielo mismo. El Templo 4, la pirámide más alta de Tikal, se eleva más de 70 metros. Desde su cima, los sacerdotes y reyes habrían contemplado un mar de dosel verde, del que aquí y allá surgían las cimas de otros templos, las cumbres de otras montañas sagradas en otras ciudades-estado rivales como Calakmul. Estas pirámides no eran solo tumbas para gobernantes, como las de Egipto. Eran montañas sagradas, réplicas del orden cósmico en la Tierra. Eran escenarios para rituales, observatorios para las estrellas y portales a través de los cuales los dioses podían contactar con el mundo de los humanos. Imagina una ceremonia al atardecer. El rey, adornado con jade, plumas de quetzal y pieles de jaguar, asciende lentamente los empinados escalones. Abajo, en la gran plaza, se ha reunido la multitud, sus rostros iluminados por la cálida luz de las antorchas. Arriba, en la plataforma del templo, se realiza un ritual sagrado para renovar la conexión con los dioses y asegurar el equilibrio del universo. Además de Tikal, existieron otras magníficas ciudades.
En Palenque, enclavada en las suaves colinas de Chiapas, encontramos palacios de una elegancia increíble con filigranas de estuco que narran la historia de dinastías. En Copán, en el actual Honduras, se alzan estelas, altas columnas de piedra tallada, tan artísticamente decoradas que parecen árboles de piedra en la selva. Cada una de estas ciudades era una joya de la arquitectura y el arte, un testimonio del increíble ingenio de sus constructores. Pero el verdadero genio de los mayas no residía solo en la piedra, sino en su espíritu. Estaban obsesionados con el tiempo. No el tiempo como lo entendemos, una fugaz secuencia lineal de segundos y minutos, sino el tiempo como una fuerza cíclica y sagrada que impregna todo el universo. Para comprender y ordenar esta fuerza, desarrollaron algunos de los sistemas de calendario más complejos y precisos del mundo. Detengámonos un momento en su calendario. No tenían solo uno, sino varios, que se entrelazaban como los engranajes de un reloj cósmico. Estaba el Haab, un calendario solar de 365 días que regía el año agrícola. Constaba de 18 meses de 20 días cada uno y un corto periodo de 5 días al final, considerado nefasto. Paralelamente, corría el Tzolkin, el calendario sagrado. Tenía 260 días y determinaba la vida ritual. Cada día tenía su propio nombre y número, y la combinación decidía el destino de un recién nacido o el momento adecuado para una coronación o una campaña de guerra. Pero por encima de estos dos estaba el llamado calendario de la cuenta larga. Este no era un ciclo repetitivo de un año, sino un calendario inmenso que contaba el tiempo desde la mítica fecha de la creación maya. Abarcaba un ciclo de 5,125 años. Imagina eso por un momento, una civilización que pensaba su propia existencia no en generaciones o siglos, sino en milenios. Este gran ciclo terminó el 21 de diciembre de 2012, lo que llevó a muchos a falsas profecías del fin del mundo. Para los mayas, sin embargo, esto no era un final, sino simplemente la conclusión de un gran capítulo cósmico y el comienzo de uno nuevo. Era un momento de renovación, no de destrucción. Para calcular periodos de tiempo tan vastos, los mayas necesitaban una matemática muy avanzada. Y aquí hicieron uno de los inventos más brillantes de la historia de la humanidad, completamente independiente de los sabios del viejo mundo, inventaron el concepto del cero. Representado por una concha estilizada, el cero no era solo un marcador de posición, sino una idea revolucionaria. Permitió a los mayas utilizar un sistema posicional, similar a nuestro sistema decimal, pero basado en el número 20. Con solo 3 símbolos, un punto para el 1, una barra para el 5 y la concha para el 0, podían escribir cualquier número imaginable y realizar complejos cálculos, esenciales para sus observaciones astronómicas. Y sus observaciones eran de una precisión asombrosa. Sacerdotes astrónomos pasaban innumerables noches en observatorios especiales, como el famoso Caracol en Chichén Itzá, una torre redonda con ventanas alineadas exactamente con las posiciones de ciertas estrellas en épocas específicas del año. Cartografiaron el cielo a simple vista y con una paciencia infinita. Su ejemplo más famoso es el cálculo del ciclo de Venus. Sabían que Venus, como estrella de la mañana y de la tarde, aparece en la misma posición en el cielo cada 584 días. Sus cálculos a lo largo de cientos de años eran tan precisos que su desviación era de solo unas pocas horas. Para ellos, Venus no era solo un planeta, sino el dios Kukulcán, y su ciclo estaba estrechamente relacionado con la guerra y los rituales. También la pirámide que se le dedica en Chichén Itzá es un calendario de piedra, cada una de las 4 escaleras tiene 91 escalones. Si se multiplica por 4 y se suma la plataforma superior, se obtiene 365, el número de días del año solar. Todo este conocimiento, su historia, sus mitos, sus datos astronómicos, lo registraron los mayas en una hermosa y compleja escritura jeroglífica. Es el único sistema de escritura completamente desarrollado de la América antigua. Durante mucho tiempo, estos glifos fueron un misterio. Los investigadores podían descifrar los números y las fechas del calendario, pero el resto permanecía en silencio.
No fue hasta la segunda mitad del siglo XX que se logró descifrar el código. Se descubrió que la escritura es una mezcla de logogramas, signos para palabras enteras, y signos silábicos fonéticos. De repente, las piedras comenzaron a hablar. Las estelas y las paredes de los templos nos contaron sobre los nacimientos, bodas, guerras y muertes de reyes y reinas, sobre alianzas y traiciones. Una parte de su cultura, a menudo malinterpretada, es el famoso juego de pelota, llamado Spiz. En canchas de piedra, que se encuentran en cada ciudad importante, dos equipos competían entre sí. El objetivo era pasar una pesada pelota de goma, sin usar las manos ni los pies, a través de un aro de piedra colocado en lo alto de la pared. Pero esto no era un juego por puro entretenimiento. Era un ritual sagrado, una recreación de la lucha cósmica de su mito de la creación, el Popol Vuh. En él, los gemelos heroicos derrotan a los dioses del inframundo en un juego de pelota. Por lo tanto, el juego en la Tierra tenía un profundo significado simbólico y a menudo terminaba con el sacrificio ritual de jugadores para alimentar a los dioses y mantener el orden cósmico. Los sacrificios de sangre también eran una parte central de su práctica espiritual. Los gobernantes se sangraban a sí mismos, a menudo de la lengua o las orejas, para ofrecer a los dioses su propia y preciosa sangre. Creían que esto era necesario para fortalecer a los dioses y mantener los ciclos de la vida, la lluvia, la cosecha y el movimiento de las estrellas. Era un acto de la más profunda piedad, un compromiso personal del rey con su pueblo y con el cosmos. Sin embargo, alrededor del año 900 después de Cristo, algo extraño sucedió. En las grandes ciudades de las tierras bajas del sur, como Tikal y Palenque, cesó la actividad constructiva. Las últimas inscripciones del calendario se grabaron en piedra. Las grandes plazas se cubrieron lentamente de hierba y la población comenzó a abandonar las ciudades. En pocas generaciones, estas metrópolis, una vez vibrantes, fueron reconquistadas por la selva. Este colapso de la civilización maya clásica sigue siendo uno de los grandes misterios de la arqueología. ¿Fue una sequía devastadora? ¿Fueron las constantes guerras entre las ciudades-estado las que agotaron los recursos? ¿O una combinación de todos estos factores? No lo sabemos con certeza. Pero es importante entender que los mayas no simplemente desaparecieron. Su cultura se trasladó hacia el norte, a la península de Yucatán, donde ciudades como Chichén Itzá y Uxmal florecieron durante siglos. Y la gente misma, los descendientes de los grandes astrónomos, arquitectos y artistas, todavía viven en las mismas regiones. Todavía hablan sus antiguas lenguas, practican una mezcla de rituales tradicionales y cristianos, y conservan el legado de sus antepasados en sus corazones. Mientras las sombras en la selva se alargan y las ruinas de Tikal se hunden en la última luz del día, dejamos atrás lentamente el mundo de los mayas. Sus ciudades pueden estar en ruinas, pero su legado intelectual y espiritual, la invención del cero, los calendarios precisos, la escritura compleja, sigue brillando como una estrella lejana en el cielo nocturno de la historia. Nuestro viaje, sin embargo, aún no ha terminado. Mientras los mayas observaban sus ciclos cósmicos, en las áridas tierras altas del centro de México, un nuevo poder comenzaba a fortalecerse. Un poder de guerreros pragmáticos y brillantes ingenieros que construirían una ciudad de esplendor inigualable sobre un lago. Pero esa historia nos espera en nuestro próximo capítulo. Ahora, sin embargo, deja que el silencio de la selva tropical y el susurro de las antiguas piedras te envuelvan mientras te deslizas suavemente hacia adelante. Capítulo 4. Los aztecas, guerreros y constructores. Continuemos nuestro viaje a través del tiempo y dirijamos ahora nuestra atención a un valle, en lo alto de las montañas del México actual. Es el siglo XIV, y un grupo de personas que se hacen llamar los mexicas deambula por esta tierra. Están en busca de un hogar, guiados por una antigua profecía y la voluntad inquebrantable de su dios Huitzilopochtli. La leyenda que los impulsa está tejida como un hilo luminoso en su conciencia colectiva. Dice que encontrarán su lugar de descanso donde un águila se pose majestuosamente sobre un cactus, sosteniendo una serpiente en sus garras.
Imagina esta larga y ardua caminata, a lo largo de generaciones, sostenida por esa única y poderosa imagen. Y entonces, un día, lo ven. En medio del fangoso y pantanoso lago de Texcoco, en una pequeña e insignificante isla, se posa un águila sobre un nopal, con una serpiente de cascabel retorciéndose en su pico y garras. Es la señal. Aquí, en este lugar aparentemente inhóspito, rodeado de agua y juncos, termina su largo viaje. Aquí comienza la historia de los aztecas y su maravillosa capital, Tenochtitlán. Detente un momento en esta imagen. Una ciudad que nace del agua. Lo que al principio parecía un obstáculo, el enorme y poco profundo lago, se convirtió en la base de su fuerza e ingenio. Los mexicas, ahora llamados aztecas, no solo eran guerreros, sino sobre todo visionarios constructores e ingenieros. Comenzaron a ganarle tierra al lago, no por la fuerza, sino a través de una ingeniosa técnica agrícola conocida como chinampas. Imagina cómo tejían largas balsas rectangulares de juncos y ramas. Estas balsas, ancladas en el fondo del lago, se rellenaban con lodo y sedimentos del fondo del mismo. En los bordes, plantaban árboles resistentes cuyas raíces, con el tiempo, consolidaban las islas artificiales. Así nacieron los famosos jardines flotantes. Pero no flotaban realmente, eran masas de tierra artificiales y altamente fértiles, atravesadas por una red de canales que servían como vías de transporte y que mantenían los jardines constantemente regados. En estas chinampas podían obtener hasta 7 cosechas al año. Maíz, frijoles, calabazas, tomates, chiles e innumerables especies de flores prosperaban aquí en una abundancia que aseguraba la supervivencia y el crecimiento de la ciudad. El aire sobre Tenochtitlán debió de estar impregnado del aroma de las flores y de la tierra húmeda. A partir de la isla original, la ciudad creció. Los aztecas clavaron pilotes profundamente en el fondo del lago para crear una base para sus edificios. Construyeron amplios diques y calzadas que conectaban la ciudad con tierra firme, y al mismo tiempo, regulaban el nivel del agua del lago para evitar inundaciones. Uno de estos diques fue una obra maestra de la ingeniería, equipado con esclusas para controlar la salinidad en las diferentes partes del lago. Por estos diques no solo marchaban comerciantes y guerreros, sino que también sostenían uno de los logros más impresionantes de la ciudad, un acueducto. A lo largo de casi 5 kilómetros, esta masiva construcción transportaba agua fresca de manantial desde las colinas de tierra firme directamente al corazón de la ciudad, para abastecer a la creciente población. Hacia el año 1500, Tenochtitlán se había convertido en una de las ciudades más grandes y espléndidas del mundo. Se estima que aquí vivían entre 200,000 y 300,000 personas, más que en la mayoría de las capitales europeas de la época, como París o Londres. La ciudad era una maravilla de piedra y agua, un mosaico urbano de templos, palacios, mercados y viviendas, surcado por canales por los que se deslizaban silenciosamente innumerables canoas. Imagina la vista que se ofreció a los primeros visitantes europeos, una metrópolis resplandeciente que parecía surgir del agua, sus pirámides de templos blancos brillando bajo el sol. En el centro espiritual y geográfico de esta maravilla urbana se encontraba el Templo Mayor. Una imponente construcción, una pirámide escalonada que se elevaba casi 60 metros hacia el cielo. No era solo un templo, sino una estructura doble, coronada por 2 santuarios. Uno estaba dedicado a Huitzilopochtli, el dios de la guerra y del sol, pintado con los colores de la guerra, rojo y blanco. El otro santuario pertenecía a Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad, adornado con los colores azul y blanco del agua. Este templo doble era el Axis Mundi, el ombligo del mundo azteca, un lugar donde se encontraban el cielo, la tierra y el inframundo. Era el corazón que mantenía el cosmos en equilibrio. Y este equilibrio, según creían los aztecas, era frágil. Su cosmología estaba marcada por un profundo sentido del deber hacia los dioses. Creían que el sol, su dios Huitzilopochtli, necesitaba alimento constante para continuar su viaje diario por el cielo y para repeler las fuerzas de la oscuridad por la noche.
Este alimento era Chalchihuatl, el agua preciosa, la sangre humana. De esta creencia surgió la práctica de los sacrificios humanos, tan difícil de comprender para nosotros hoy en día. Para los aztecas, no era una crueldad arbitraria, sino un deber sagrado que aseguraba la supervivencia del universo. Para obtener prisioneros para estos rituales, llevaban a cabo las llamadas guerras floridas. No eran guerras de conquista, sino enfrentamientos altamente ritualizados con ciudades-estado vecinas, cuyo propósito principal era capturar guerreros para el sacrificio. El poder de los aztecas, sin embargo, no se basaba únicamente en la fuerza militar y la ideología religiosa, sino también en un sofisticado sistema político y económico. Junto con las ciudades de Texcoco y Tlacopan, formaron la llamada Triple Alianza Azteca. Aunque comenzaron como socios, los mexicas de Tenochtitlán se convirtieron rápidamente en la fuerza dominante. Juntos sometieron vastas partes del centro de México. Se estableció un enorme sistema de tributos que aseguraba la riqueza del imperio. Registros históricos, como el Códice Mendoza, detallan lo que las 371 ciudades y provincias sometidas debían pagar. No solo eran alimentos como maíz y frijoles, sino también bienes de lujo, plumas iridiscentes del quetzal, piedras de jade, oro, cacao, telas de algodón finamente tejidas y pieles de animales. Este flujo incesante de mercancías llegaba al mercado más grande de América, el mercado de Tlatelolco, la ciudad hermana de Tenochtitlán. Imagina este lugar. En un día típico, hasta 60,000 personas se reunían aquí para comprar, vender e intercambiar. El mercado estaba perfectamente organizado, con un área asignada para cada tipo de mercancía. Aquí se encontraba de todo, desde alimentos básicos y alfarería hasta hierbas raras y medicinas, pasando por esclavos y metales preciosos. El murmullo de las voces, el regateo de los comerciantes, la diversidad de colores y olores debieron de ser abrumadores. Era un vibrante centro de comercio que reflejaba el poder económico y el inmenso alcance del imperio azteca. Así existió este mundo, un complejo entramado de fe, guerra y comercio, de agua y piedra, durante casi 200 años en el Valle de México. Una civilización que había creado una de las ciudades más espectaculares de la historia de la humanidad, sostenida por una profunda fe en el orden cósmico y su papel en él. Pero entonces, en el año 1519, algo completamente nuevo apareció en el horizonte. Desde el este, a través del Gran Mar, llegaron barcos que los aztecas describieron como montañas flotantes. A bordo iban hombres extraños de piel clara, con barbas y brillantes armaduras de metal, liderados por un hombre llamado Hernán Cortés. Traían caballos, animales que se habían extinguido en América hacía milenios y que a los aztecas les parecieron bestias aterradoras. Su llegada coincidió con antiguas profecías que hablaban del regreso del dios Quetzalcóatl. Esta incertidumbre y la superioridad tecnológica de los españoles, especialmente sus armas de acero y cañones, crearon una atmósfera de tensión y vacilación. El gobernante de entonces, Moctezuma II, recibió inicialmente a los extraños con reverencia y regalos, inseguro de si se trataba de dioses u hombres. Pero las intenciones de los españoles eran más terrenales, buscaban oro y poder. Lo que comenzó como un cauto sondeo pronto se convirtió en desconfianza, violencia y, finalmente, en una guerra despiadada. Tras un asedio que diezmó la ciudad por el hambre y una epidemia de viruela traída por los europeos, Tenochtitlán cayó en el año 1521. El fin de la espléndida ciudad sobre el lago estaba sellado. Pero la historia de los aztecas no termina realmente aquí. Su legado, su lengua, su cultura y el recuerdo de su increíble ciudad perduran, entretejidos en el tejido del México moderno. El águila con la serpiente sobre el cactus, el símbolo fundacional de Tenochtitlán, adorna hoy la bandera mexicana. Y así se cierra el círculo, mientras nos retiramos suavemente de las orillas del lago de Texcoco y nos preparamos para explorar otros senderos de la historia. Capítulo 5. Los incas, maestros de las montañas. Nuestro viaje a través del tiempo y los continentes nos lleva ahora a un lugar de una altitud impresionante y una vastedad casi infinita.
Dejemos atrás mentalmente las densas y húmedas selvas de Centroamérica y ascendamos, cada vez más alto, hacia el aire claro y fresco de los Andes. Aquí, a lo largo de la espina dorsal de Sudamérica, se extendió el imperio más grande que el mundo precolombino jamás vio, el imperio de los Incas. Imagina una civilización que no encontró su hogar en valles suaves o costas protegidas, sino en uno de los paisajes más extremos de la Tierra. Los Andes, con sus cumbres nevadas que se elevan hacia el cielo azul acero, sus profundos y vertiginosos cañones y sus áridas mesetas, fueron el corazón de este imperio. Los incas llamaban a su tierra Tabantinsuyu, que en su lengua, el quechua, significa las cuatro partes del mundo. Era un nombre que reflejaba su cosmos y su orden. El imperio estaba dividido en 4 provincias o suyos, que partían de la capital central y representaban los confines conocidos de su mundo. En el centro de estas 4 partes, en el ombligo de su mundo, se encontraba la magnífica capital, Cusco. Imagina que estás en una colina sobre esta ciudad, situada a 3.400 metros de altitud. El aire aquí arriba es fino, cada respiración llena los pulmones de una frescura casi tangible. Debajo de ti se extiende Cusco, una maravilla arquitectónica de piedra. Los edificios no están simplemente construidos, parecen haber crecido de la propia roca. Aquí se muestra una de las habilidades más increíbles de los constructores incas, su técnica de cantería. Detengámonos un momento y observemos estas murallas más de cerca. Están compuestas por enormes bloques de piedra poligonales, algunos tan pesados como varios elefantes. Pero lo que asombra no es solo su tamaño, sino su perfección. Entre las piedras no hay mortero, ni masilla. Cada bloque fue tallado y ajustado a sus vecinos con tal maestría que ni siquiera una hoja de cuchillo cabe entre ellos. Las piedras tienen muchas esquinas y bordes, y sin embargo, encajan como las piezas de un rompecabezas tridimensional. Esta técnica no solo hacía que sus construcciones fueran hermosas, sino también extremadamente resistentes a los terremotos, frecuentes en esta región. Las murallas podían temblar y asentarse sin derrumbarse. Es como si los incas le hubieran sonsacado a la piedra el secreto de la flexibilidad y la estabilidad eterna. Desde Cusco, el corazón del imperio, la vida pulsaba a través de una red de venas tan impresionante como los templos de la capital. Este era el gran sistema vial andino, el Cuapaquián, que se extendía a lo largo de unos increíbles 40.000 kilómetros. Era la columna vertebral del imperio, que mantenía unida su vasta extensión desde las actuales fronteras de Colombia en el norte hasta Chile en el sur, una distancia de más de 4.000 kilómetros. Imagina estos caminos. No eran anchas autopistas para carros, pues los incas no conocían la rueda para el transporte ni tenían grandes animales de tiro como caballos o bueyes. Eran senderos para personas y sus llamas, perfectamente adaptados a la topografía. Los caminos discurrían en línea recta por llanuras desérticas, trepaban por empinadas laderas de montaña en vertiginosas serpentinas, atravesaban mesetas y seguían escalones tallados en la roca. Donde profundos cañones interrumpían el paso, los ingenieros incas demostraron de nuevo su genialidad. Construyeron puentes colgantes de fibras vegetales trenzadas, que se extendían audazmente sobre abismos de más de 50 metros de envergadura. Imagina cómo debió ser cruzar un puente así, escuchar el silbido del viento en las cuerdas y ver, muy abajo, el río caudaloso como una cinta plateada. Estos puentes debían ser renovados cada año por las comunidades circundantes en un ritual comunitario, una tradición que sobrevive en unos pocos lugares hasta el día de hoy. Por estos caminos circulaba un flujo constante de personas, comerciantes, peregrinos, ejércitos, quizás los actores más importantes en el sistema de comunicación del imperio, los chasquis. Eran corredores de relevos que, en un sistema sofisticado, transportaban mensajes y pequeños bienes a través del vasto imperio. A lo largo de los caminos, a intervalos regulares, se construyeron pequeños puestos, llamados tambos. Un chasqui corría el tramo hasta el siguiente puesto, entregaba su mensaje, a menudo un mensaje memorizado o un quipu, al siguiente corredor, que partía de inmediato. De esta manera, los mensajes podían recorrer hasta 240 kilómetros en un solo día.
Una hazaña increíble en este terreno accidentado, que aseguraba que el gobernante inca en Cusco estuviera siempre informado de los acontecimientos en los rincones más remotos de su imperio. ¿Y qué hay de la escritura? Un imperio con 12 millones de habitantes en su apogeo alrededor de 1530, con una administración compleja, un ejército y una vasta red de caminos, y sin embargo, los incas no poseían una escritura como la conocemos. Ni un solo signo, ni un jeroglífico. En su lugar, tenían los quipus. Imagina un manojo de cuerdas que cuelgan de una cuerda principal. Las cuerdas tienen diferentes colores, son de diferentes grosores y, a intervalos específicos, se anudan. Este era el sistema de almacenamiento de información de los incas. Los colores de las cuerdas, el tipo de nudos, su posición en la cuerda y las distancias entre ellos, todo tenía un significado. Durante mucho tiempo se pensó que los quipus eran registros puramente numéricos para la recaudación de impuestos y los censos. Hoy en día, muchos investigadores creen que eran mucho más, quizás incluso una forma de narrativa tridimensional y táctil que podía registrar genealogías, leyes o incluso mitos. Solo los quipucamayocs, los maestros de los quipus, especialmente entrenados, podían leerlos y crearlos. Con la caída del imperio, se perdió gran parte del conocimiento para descifrar estas cuerdas anudadas, y siguen siendo uno de los grandes y fascinantes misterios de la cultura andina. Para alimentar a una población tan grande en un entorno tan exigente, los incas desarrollaron otra técnica magistral, la agricultura en terrazas. En las empinadas laderas de las montañas, donde apenas existía tierra de cultivo llana, construyeron escalones en el paisaje, los andenes. Imagina montañas enteras cubiertas de abajo a arriba con estas verdes terrazas agrícolas. Cada terraza tenía un muro de contención de piedra, detrás una capa de drenaje de grava y encima tierra fértil. Este sistema no solo prevenía la erosión del suelo, sino que también creaba diferentes microclimas en los distintos niveles de altitud, lo que permitía el cultivo de una asombrosa variedad de plantas. A altitudes de hasta 4.000 metros, cultivaban cientos de variedades de papas, quinoa y maíz, una proeza agrícola que aseguró la supervivencia del imperio. Toda la organización de este vasto imperio se basaba en un sistema de reciprocidad y trabajo comunitario. La mita era una especie de servicio de trabajo obligatorio, en el que cada hombre apto para el trabajo debía poner su fuerza laboral a disposición del Estado durante un cierto tiempo al año. Este esfuerzo colectivo fue la fuerza que construyó los imponentes caminos, los templos y las terrazas. No era un sistema de esclavitud, sino un concepto profundamente arraigado en la cultura andina de comunidad, en el que cada uno aportaba su contribución al bien común. En la cúspide de este orden se encontraba el Sapa Inca, el gobernante divino. Se le consideraba descendiente directo del dios Sol Inti, la deidad más importante del panteón inca. La religión y el Estado estaban inseparablemente unidos, y el culto al sol daba al imperio su unidad ideológica. Y luego está el lugar que quizás más que ningún otro aviva la imaginación, Machu Picchu. La ciudad perdida de los incas. Oculta en una cresta montañosa, rodeada de picos aún más altos y cubiertos de niebla, y bordeada en lo profundo por el salvaje río Urubamba, esta ciudad permaneció oculta a los conquistadores españoles. Cayó en el olvido y no fue redescubierta para el mundo occidental hasta 1911 por el explorador estadounidense Hiram Bingham. Imagina que caminas por las calles vacías de Machu Picchu, pasando por el Templo del Sol, la Sala de las Tres Ventanas y el Intihuatana, el poste al que se ata el sol. ¿Fue una residencia real, un centro sagrado, una estación de observación astronómica? Quizás fue todo eso junto. La perfección de su arquitectura y su ubicación irreal lo convierten en un lugar de profunda paz espiritual, un testigo silencioso de la grandeza de los incas. Sin embargo, esta magnífica civilización que había conquistado las montañas iba a tener un final abrupto y trágico. En 1532, el conquistador español Francisco Pizarro desembarcó en la costa con un pequeño grupo de solo 168 hombres. El imperio inca estaba en ese momento debilitado por una guerra de sucesión entre los hermanos Huáscar y Atahualpa. Pizarro aprovechó hábilmente esta división interna.
En la ciudad de Cajamarca, capturó al victorioso Atahualpa mediante una artimaña. A pesar de un rescate inimaginable de oro y plata, el gobernante inca fue ejecutado en 1533. Su muerte sumió al imperio en el caos. La llegada de los europeos, sus armas superiores y, sobre todo, las enfermedades que trajeron consigo, contra las cuales la población indígena no tenía inmunidad, sellaron el destino del Tawantinsuyo. El imperio de las cuatro partes se desintegró. Las piedras perfectamente ensambladas de Cusco permanecieron, pero sobre sus cimientos los españoles construyeron sus propias iglesias y palacios. Los tesoros artísticos de oro fueron fundidos y enviados a Europa. Los quipus ya no podían contar sus historias. Y así se desvaneció lentamente la gloria de los hijos del sol. Pero su legado no ha desaparecido. Sigue vivo en los muros de piedra que desafían los terremotos, en las terrazas que todavía se cultivan en algunas laderas, y en los descendientes de los incas que viven en los Andes y conservan su lengua y tradiciones. El susurro de su historia todavía sopla con el viento fresco sobre los altos pasos de los Andes, una melodía silenciosa de un tiempo en que los hombres aprendieron a vivir en armonía con las montañas y a construir un imperio tan majestuoso como las cumbres que lo rodeaban. Dejamos que la mirada vague una vez más sobre este paisaje imaginario, antes de dirigirnos suavemente hacia nuevas orillas del pasado. Capítulo 6. Otras culturas fascinantes. Continuemos ahora nuestro viaje mental y desplacémonos suavemente a otras fascinantes regiones de las Américas, donde otras notables civilizaciones dejaron sus huellas en el paisaje y en los corazones de aquellos que aún hoy aprenden de ellas. Imagina que nos deslizamos sobre continentes, desde los majestuosos Andes hasta los vastos desiertos y valles exuberantes, descubriendo las historias de pueblos cuya creatividad y perseverancia asombran hasta el día de hoy. Asterisco 6.1 Los Nazca, Perú, 200 a.C., 600 después de Cristo. Nuestra primera parada nos lleva a las secas llanuras costeras del actual Perú, una región que a primera vista puede parecer árida y deshabitada, pero que alberga un secreto tan antiguo como el tiempo mismo y que solo desde una perspectiva aérea revela todo su esplendor: las líneas de Nazca. Imagina que flotas muy por encima de este vasto desierto de color marrón rojizo, y bajo ti se despliegan formas y patrones dibujados en el suelo del desierto con tal precisión que quitan el aliento. La cultura nazca, que floreció aproximadamente desde el 200 a.C. hasta el 600 después de Cristo, es conocida principalmente por estos gigantescos geoglifos. No son pequeños bocetos, sino verdaderas obras de arte de inmensas proporciones que se extienden por cientos de kilómetros cuadrados. Algunas de estas líneas y figuras pueden alcanzar una longitud de hasta 300 metros. No fueron simplemente colocadas en la superficie, sino que se trabajaron en el suelo del desierto con una técnica asombrosa. Los Nazca retiraron las piedras oscuras y oxidadas de la superficie para dejar al descubierto el suelo más claro que se encontraba debajo. El ambiente seco y sin viento de Perú ha contribuido a que estas obras de arte se conserven durante siglos, incluso milenios, un testimonio silencioso de la ingeniería humana y la devoción espiritual. Detengámonos un momento e imaginemos la diversidad de estas formas. Están las representaciones figurativas: un majestuoso colibrí, cuya envergadura supera los 90 metros, un mono con una cola en espiral que mira con curiosidad al cielo, una araña tan detallada que se pueden distinguir sus 8 patas y piezas bucales. Junto a estas figuras de animales, también hay formas humanas estilizadas, a veces llamadas astronautas, así como una infinita variedad de patrones geométricos, trapezoides perfectos, triángulos, rectángulos y líneas rectas de kilómetros de largo que atraviesan colinas y valles sin perder su rumbo. La pregunta sobre el propósito de estos enormes dibujos es, hasta hoy, objeto de intensa investigación y especulación. ¿Era un gigantesco calendario que ayudaba a los Nazca a determinar las estaciones y planificar sus actividades agrícolas? Algunas de las líneas parecen estar alineadas con los puntos del amanecer o el atardecer en los solsticios de verano o invierno, lo que indicaría un profundo conocimiento astronómico. O servían como caminos rituales a lo largo de los cuales se realizaban procesiones en ciertas épocas del año, quizás para pedir lluvia a los dioses, tan vital en esta región árida.
se cree que los Nazca tenían una intensa veneración por el agua y la fertilidad, y hay teorías que relacionan los geoglifos con sus complejos acueductos subterráneos, los llamados puquios, quizás como representaciones simbólicas de venas de agua o rituales para la obtención de agua. Otra suposición es que las líneas estaban destinadas a deidades que vivían en el cielo y solo desde arriba podían ver cómo los humanos en la tierra les rendían homenaje. La posibilidad de que fueran mensajes a los dioses, o quizás incluso mapas de fuentes de agua o rituales de fertilidad, estimula la imaginación y nos invita a reflexionar sobre la profunda espiritualidad y la compleja fe de esta antigua cultura que tan tenazmente guarda sus secretos. Asterisco 6.2 Los Moche, Perú, 100 a 800 DC. Muy cerca de los Nazca, pero un poco más al norte a lo largo de la costa peruana, se desarrolló otra brillante civilización, los Moche. Floreciendo aproximadamente desde el 100 después de Cristo hasta el 800 después de Cristo, los Moche fueron una sociedad de impresionante destreza artística, ingeniería y compleja estructura social. Su cultura se distinguía de la de los Nazca por su predilección por la arquitectura monumental y una cerámica increíblemente expresiva. Los Moche eran verdaderos maestros de la metalurgia. Imagina a hábiles artesanos moldeando oro, plata y cobre en objetos ornamentados. Dominaban técnicas como la galvanoplastia, en la que se aplicaban finas capas de oro o plata sobre cobre, así como el método de la cera perdida para crear formas delicadas y complejas. Sus obras de arte incluyen exquisitas joyas, objetos ceremoniales e incluso armas que no solo eran funcionales, sino también de gran belleza estética. Estos artefactos atestiguan una sociedad altamente desarrollada con artesanos especializados y un fuerte sentido de la simbología de los materiales. Pero aún más impresionantes eran sus masivas construcciones, las llamadas huacas. La más grande de ellas es la Huaca del Sol, una colosal estructura de adobes. Detengámonos un momento e imaginemos el tamaño de esta construcción. Se estima que se utilizaron más de 50 millones de adobes para su construcción. Esta no fue obra de unos pocos años, sino el resultado de siglos de trabajo comunitario, lo que requirió un alto grado de organización y un liderazgo unificado. Originalmente con más de 40 metros de altura y más de 340 metros de largo en su base, probablemente sirvió como centro administrativo y ceremonial. Muy cerca se encuentra la Huaca de la Luna, que, aunque más pequeña, es famosa por sus murales increíblemente bien conservados y coloridos, que representan deidades, rituales y guerreros, y nos ofrecen una rara visión del mundo de creencias de los Moche. Otro sello distintivo de la cultura Moche es su cerámica artísticamente pintada. Sus vasijas no son solo recipientes, sino que cuentan historias, ofrecen perspectivas de su cosmovisión y muestran un notable amor por el detalle. Especialmente famosas son las llamadas vasijas retrato, que representan rostros individuales con una asombrosa fidelidad realista, quizás de gobernantes, guerreros o personajes importantes. Estas vasijas son tan específicas en sus representaciones que uno tiene la sensación de mirar directamente a la gente de hace más de 1000 años. Además de los retratos, los Moche también representan en su cerámica escenas de la vida cotidiana, complejas narraciones mitológicas, sangrientos rituales de sacrificio e incluso representaciones eróticas. El uso de moldes y pigmentos brillantes, combinado con los característicos picos de estribo, hace que su cerámica sea única e inconfundible. La sociedad Moche estaba aparentemente estructurada jerárquicamente, liderada por guerreros sacerdotes que ostentaban tanto poder religioso como político. Sus impresionantes tumbas, como la del Señor de Sipán, revelan una abundancia sin precedentes de oro, plata y cerámica, que subrayan el poder y la riqueza de su élite. Las causas del declive de los Moche alrededor del 800 después de Cristo son diversas y complejas, incluyendo probablemente una combinación de devastadores eventos de El Niño, que llevaron a condiciones climáticas extremas, y posibles conflictos internos. Asterisco 6.3 Los Anasazi /diagonal ancestral Puebloans, Estados Unidos, 700 a 1300 DC. Viajamos ahora más al norte, a través de los vastos paisajes de las Américas, hasta el suroeste de los actuales Estados Unidos. Aquí, en medio de profundos cañones y amplias mesetas, encontramos las huellas de otra notable civilización,
que hoy llamamos los ancestral puebloans, anteriormente a menudo denominados Anasazi. Esta cultura, que floreció aproximadamente desde el 700 después de Cristo hasta el 1300 después de Cristo, es conocida por sus singulares e impresionantes viviendas en los acantilados, construidas en las escarpadas paredes de los cañones. Imagina que estás al borde de un profundo cañón, cuyas paredes son iluminadas por el sol en cálidos tonos ocres y rojizos. En lo alto, en cuevas y salientes naturales que parecen inalcanzables, ves elaboradas estructuras de piedra. Estas son las famosas cliff dwellings, verdaderas maravillas arquitectónicas. Los ancestral puebloans eran hábiles constructores que no solo insertaron estas viviendas en las paredes rocosas para protegerse del clima y los enemigos, sino que también las integraron armoniosamente en el entorno natural. Uno de los ejemplos más impresionantes de esto es Mesa Verde, en el actual Colorado. Aquí encontrarás complejos asentamientos de varios pisos con cientos de habitaciones, construidos artísticamente con piedra y mortero. Imagina que caminas por los pasillos del Cliff Palace, el pueblo en el acantilado más grande de América del Norte, con sus aproximadamente 150 habitaciones y más de 20 kivas. Las kivas son salas ceremoniales redondas, subterráneas o semisubterráneas, que desempeñaban un papel central en la vida espiritual de los puebloans. Su construcción atestigua un profundo conocimiento de la ingeniería y un incansable sentido de comunidad. Estas construcciones ofrecían protección contra los abrasadores rayos del verano y los gélidos vientos del invierno, y al mismo tiempo eran fortalezas que se integraban perfectamente en el paisaje. Otro centro de su cultura fue el Cañón del Chaco en Nuevo México. Aquí, entre el 850 y el 1250 después de Cristo, los puebloans erigieron gigantescas grandes casas como Pueblo Bonito y Chetroquetl, que no estaban en nichos rocosos, sino en el suelo del cañón. Estos enormes complejos de piedra podían albergar cientos de habitaciones y docenas de kivas, y a menudo estaban orientados astronómicamente para marcar importantes eventos solares y lunares. Dejemos que esta idea nos impregne, una red de caminos que se extendía por cientos de kilómetros conectaba estos grandes centros entre sí, lo que indica una sociedad compleja con amplias relaciones comerciales y una organización centralizada. El Cañón del Chaco fue probablemente un centro ceremonial y comercial para toda la región. Los ancestral puebloans también eran hábiles agricultores que cultivaban maíz, frijoles y calabazas en este entorno árido. Desarrollaron sofisticados sistemas de riego y técnicas de recolección de agua para asegurar sus cosechas. Su vida estaba estrechamente ligada a los ciclos de la naturaleza y del cielo, lo que se reflejaba en su arquitectura y sus prácticas ceremoniales. Alrededor del año 1300 después de Cristo, se produjo un cambio repentino. Muchos de los grandes asentamientos en Mesa Verde y en el Cañón del Chaco fueron abandonados. El porqué exacto no está completamente claro hasta hoy, pero los arqueólogos sospechan una combinación de sequías prolongadas que llevaron a la escasez de alimentos, así como la degradación ambiental y posiblemente trastornos sociales o políticos. Es importante entender que los ancestral puebloans no desaparecieron, sino que migraron. Sus descendientes son los actuales pueblos pueblo, que conservan sus tradiciones culturales e historias hasta el día de hoy, recordándonos que la historia es una corriente continua. El silencio que hoy reina en estas antiguas viviendas rocosas nos invita a reflexionar sobre la resiliencia y el cambio de las sociedades humanas. Asterisco 6.4 Los Cahokia, Estados Unidos, 600 a 1400 DC. Nuestra última etapa de esta exploración relajante nos lleva aún más al noreste, al fértil valle del Mississippi, cerca de la actual San Luis. Aquí, en la llanura conocida como American Bottom, surgió una de las ciudades precolombinas más grandes e influyentes de América del Norte, Cahokia. Desde aproximadamente el 600 después de Cristo hasta el 1400 después de Cristo, Cahokia fue un vibrante centro de vida humana que, en su apogeo, ca. 1050 a 1200 DC, tenía más habitantes que Londres en la misma época. Imagina una ciudad extensa que se extiende por varios kilómetros cuadrados, dominada por enormes montículos de tierra que tocan el cielo.
Cahokia fue la ciudad precolombina más grande al norte de México y un asombroso ejemplo de la complejidad y el carácter urbano de las sociedades indígenas en América del Norte. El corazón de Cahokia era el Mons Mound, el montículo de tierra más grande de América del Norte. Detengámonos en las dimensiones de esta gigantesca construcción, con una altura de unos 30 metros, una longitud de casi 300 metros y una anchura de más de 200 metros en su base, es una creación verdaderamente colosal. Su construcción fue una tarea monumental que requirió, a lo largo de muchas generaciones, millones de cestas llenas de tierra, una prueba de la increíble capacidad organizativa y la fuerza de trabajo colectiva de los cahokianos. En su cima probablemente se encontraba un templo masivo o la residencia del líder supremo, desde donde se tenía una amplia vista de toda la ciudad y sus alrededores. Cahokia, sin embargo, era mucho más que solo el Mons Mound. La ciudad comprendía cientos de montículos más pequeños, incluyendo montículos de plataforma sobre los que se erigían casas y otros edificios, así como montículos funerarios redondos y cónicos. La ciudad estaba cuidadosamente planificada, con grandes plazas utilizadas para reuniones ceremoniales y mercados. Una masiva empalizada de miles de troncos rodeaba el área central de la ciudad, lo que sugiere una necesidad de protección o delimitación. En su apogeo, Cahokia albergaba a unas 20.000 personas, con otras decenas de miles en los asentamientos circundantes. Esta era una sociedad compleja con una marcada jerarquía social y artesanos especializados. Los hallazgos arqueológicos muestran que los cahokianos mantenían una extensa red comercial que incluía conchas del Golfo de México, cobre de los Grandes Lagos y chert, un tipo de sílex, de fuentes lejanas. Eran hábiles agricultores que cultivaban maíz en las fértiles llanuras aluviales, pero también eran cazadores y recolectores. Curiosamente, los cahokianos también erigieron los llamados bodenges, círculos de grandes postes de madera que probablemente servían como calendarios astronómicos para marcar los solsticios y equinoccios. Esto demuestra una profunda comprensión de los movimientos celestes y su importancia para la planificación agrícola y los rituales religiosos. Como muchas otras grandes civilizaciones del pasado, Cahokia también experimentó un declive. Después del 1200 después de Cristo, la población comenzó a disminuir y la ciudad fue finalmente abandonada alrededor del 1400 después de Cristo. También aquí, las razones son complejas, posibles problemas ambientales como la deforestación y la sobreexplotación de recursos, conflictos internos o disturbios sociales que llevaron a una descentralización y migración. Las causas exactas siguen siendo un fascinante misterio que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad y el cambio constante de las sociedades humanas. Mientras repasamos estas impresionantes culturas, desde las enigmáticas líneas de los Nazca hasta los imponentes montículos de tierra de Cahokia, desde las artísticas vasijas de los Moche hasta las ciudades construidas en las rocas de los ancestral Puebloans, reconocemos la inmensa diversidad y el ingenio de las civilizaciones humanas en las Américas. Cada una de estas culturas, a su manera, superó desafíos, creó conocimiento y dejó un rico legado cultural que nos inspira hasta el día de hoy. Con estas imágenes y pensamientos en el corazón, podemos prepararnos lentamente para el viaje hacia las próximas maravillas que el antiguo mundo de las Américas aún nos revelará. La noche es todavía joven para nuestras historias, y nos esperan muchas más fascinantes descubrimientos. Capítulo 7. Agricultura e innovación. Inhala y exhala suavemente. Detengámonos un momento en nuestro viaje a través del tiempo y dirijamos nuestra mirada a la tierra. Al suelo fértil que constituyó la base de las grandes civilizaciones de América. Porque antes de que se construyeran las primeras pirámides, se erigieran los primeros observatorios y se desarrollaran las primeras escrituras complejas, hubo una revolución silenciosa pero profunda, una revolución en los campos. Fue el cultivo paciente y sabio de las plantas, un diálogo milenario entre el ser humano y la naturaleza, lo que hizo posible todo lo que vino después. Imagina una pequeña y modesta hierba que crece en los cálidos valles del México actual. Se llama teosinte. Sus espigas son pequeñas, duras y con solo unos pocos granos. Es difícil imaginar que esta hierba silvestre sea la antepasada de una de las plantas de cultivo más importantes de la humanidad, el maíz. Hace unos 9,000 años,
la gente comenzó a recolectar las semillas de esta hierba. Pero no lo hacían al azar. Con una aguda capacidad de observación y una profunda conexión con la naturaleza, seleccionaban las plantas cuyos granos eran un poco más grandes, un poco más blandos o un poco más numerosos. Año tras año, generación tras generación, este proceso se repitió. No fue una manipulación genética consciente en el sentido moderno, sino una cría intuitiva, un susurro con la tierra. Los agricultores seleccionaban las mejores semillas de la cosecha para volver a sembrarlas en el siguiente ciclo. Lentamente, a lo largo de miles de años, la planta cambió. Las cáscaras duras se ablandaron, el número de hileras de granos aumentó y las mazorcas crecieron hasta alcanzar la forma exuberante que conocemos hoy. Esta transformación, registrada en el material genético de la planta, es un testimonio vivo de la paciencia y la visión de futuro de estas primeras sociedades agrícolas. El maíz no solo se convirtió en una fuente de alimento, se convirtió en el centro de su cultura, la carne de los dioses y el símbolo de la vida misma. Pero el maíz rara vez estaba solo en el campo. Los agricultores desarrollaron un sistema ingenioso que hoy se conoce como el cultivo de las tres hermanas. Imagina un campo donde tres plantas conviven en perfecta armonía y se apoyan mutuamente. Primero se siembra el maíz. Cuando sus robustos tallos crecen, ofrecen un soporte natural para la siguiente hermana, el frijol. Las plantas de frijol se enroscan alrededor de los tallos de maíz, buscando la luz y estabilizando el maíz contra el viento fuerte. Pero su don más importante está oculto en la tierra. En sus raíces viven pequeñas bacterias nodulares que fijan el nitrógeno del aire y lo enriquecen en el suelo. El nitrógeno es un nutriente esencial que el maíz necesita urgentemente para su crecimiento. Así, el frijol nutre al maíz, que le da soporte. Y luego se une la tercera hermana, la calabaza. Con sus hojas grandes y anchas, se extiende por el suelo, cubriendo la tierra como una manta protectora. Este dosel de hojas proporciona sombra, mantiene el suelo húmedo y suprime el crecimiento de malas hierbas que podrían competir con las plantas jóvenes. Sus zarcillos espinosos también mantienen alejados a algunos parásitos. Juntas, estas tres plantas formaban un ecosistema autosuficiente. Crearon una simbiosis que mantenía el suelo fértil, maximizaba los rendimientos y aseguraba una dieta equilibrada. El maíz proporcionaba los carbohidratos, los frijoles las proteínas y la calabaza las vitaminas y minerales. Era un sistema de tal elegancia y eficiencia que se extendió por todo el continente y aseguró la supervivencia de innumerables comunidades. Dirijamos ahora nuestra atención suavemente hacia las alturas de los Andes. Aquí, en un entorno hostil, donde el oxígeno es escaso y las noches son heladas, los pueblos andinos lograron otro milagro agrícola. Domesticaron la papa silvestre. Imagina las empinadas y rocosas laderas de los Andes. Para poder cultivar en este mundo vertical, los incas y sus predecesores crearon impresionantes campos en terrazas, los gandenes. Cortaron escalones en las montañas, los sostuvieron con muros de piedra y los rellenaron con tierra fértil. Estas terrazas no solo prevenían la erosión del suelo, sino que también creaban microclimas. La temperatura en una terraza inferior podía ser significativamente diferente de la de una superior, lo que permitía el cultivo de diferentes variedades. Junto con ingeniosos sistemas de riego que transportaban el agua de deshielo de los glaciares a través de kilómetros de canales hasta los campos, transformaron laderas áridas en jardines florecientes. En estos jardines se desarrolló la increíble diversidad de la papa. Durante milenios, los pueblos andinos cultivaron más de 4,000 variedades diferentes. Había papas para cada altitud imaginable, desde los valles templados hasta los 4,500 metros. Había variedades resistentes a las heladas, otras que crecían bien en suelo seco. Venían en todos los colores y formas, rojo, azul, amarillo, morado, alargadas, redondas, nudosas. Esta diversidad era su seguro contra las malas cosechas. Si una enfermedad atacaba una variedad o el clima cambiaba, siempre había otras variedades que sobrevivían.
Los incas también desarrollaron un método ingenioso de conservación para prepararse para los duros inviernos y las sequías. Hacían chuño, papas liofilizadas. Después de la cosecha, las papas se extendían en el suelo y se exponían a las heladas nocturnas de la meseta. Durante el día, el sol derretía el hielo, y la gente pisaba las papas con los pies descalzos para exprimir el agua, de forma similar a la elaboración del vino. Este proceso se repetía durante varios días, hasta que las papas quedaban pequeñas, secas y duras como una piedra. En este estado, el chuño se podía conservar durante años, incluso décadas. Era ligero, fácil de transportar y una fuente concentrada de alimento para ejércitos viajeros, funcionarios y el pueblo en tiempos de necesidad. Una tecnología simple pero brillante, nacida de la observación de los ciclos naturales de la helada y el sol. Además de la papa, los pueblos andinos también cultivaban otro superalimento, la quinoa. Este pequeño grano, hoy apreciado en todo el mundo por su alto valor nutritivo, era un alimento básico en los Andes. Es extremadamente resistente, crece incluso a gran altitud y en suelos pobres, y proporciona una proteína completa, todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita. Para los incas, la quinoa era sagrada, la madre de todos los granos. Regresemos por un último momento a las regiones más cálidas y húmedas de las tierras bajas de Mesoamérica, hogar de los mayas y los aztecas. Aquí crecía otra planta de valor incalculable, el árbol del cacao. Los granos de cacao eran tan valiosos que se usaban como moneda. Por un puñado de granos se podía comprar un tomate o una calabaza. Eran el dinero que crecía en los árboles. Pero el cacao era más que un medio de pago. Era una bebida sagrada, reservada para la élite, para sacerdotes y guerreros, y se consumía en importantes rituales y ceremonias. Imagina una bebida espumosa y amarga, a menudo aderezada con chile, vainilla u otras especias. No era un placer dulce como lo conocemos hoy, sino un elixir fortalecedor y espiritual que se creía que establecía la conexión con el mundo de los dioses. La domesticación de estas plantas, maíz, frijoles, calabaza, papas, quinoa, tomates, cacao y muchas otras, fue el fundamento sobre el que se construyeron las complejas sociedades de América. Fue el resultado de milenios de observación paciente, selección cuidadosa y trabajo arduo. Estas innovaciones agrícolas crearon excedentes de alimentos que permitieron a una parte de la población dedicarse a otras tareas, la construcción de templos, la exploración de las estrellas, el desarrollo del arte y la escritura. Esta profunda conexión con la tierra y sus dones no solo moldeó sus dietas, sino toda su cosmovisión, sus calendarios y la estructura de sus sociedades. Fue el latido del corazón que hizo que la vida de estas antiguas civilizaciones latiera al ritmo de la siembra y la cosecha. Y este ritmo resuena silenciosamente hasta nuestros días. Capítulo 8. Arte, arquitectura y artesanía. Dirijamos ahora nuestra atención suavemente lejos de los grandes sistemas de comercio y agricultura, y acerquémonos a las formas de expresión más silenciosas, pero no menos poderosas, de las antiguas culturas americanas. Nos sumergimos en el mundo del arte, la arquitectura y la artesanía, un mundo donde el espíritu humano, las manos y el corazón trabajaban en armoniosa consonancia para crear belleza y significado. Imagina un mundo sin herramientas de hierro, sin la rueda para el transporte y sin la fuerza de animales de tiro como caballos o bueyes. En este mundo, se podría pensar, las construcciones monumentales serían imposibles. Sin embargo, los pueblos de América nos demuestran lo contrario de una manera que todavía hoy nos deja en silencioso asombro. Si visitas en pensamiento los Andes, el hogar de los incas, verás ante tus ojos internos murallas que no parecen hechas por mano humana. La fortaleza de Sacsayhuamán, sobre Cusco, es una de esas maravillas. Gigantescos bloques de piedra de forma irregular, algunos tan pesados como docenas de elefantes, están ensamblados con una precisión inimaginable. No hay líneas rectas ni ángulos rectos, y sin embargo, cada piedra se ajusta tan perfectamente a sus vecinas que ni siquiera la hoja de un cuchillo cabe en las juntas. ¿Cómo fue posible? Fue el resultado de la paciencia,
la comunidad y una profunda comprensión del material y el equilibrio. Miles de trabajadores movieron estos colosos a lo largo de grandes distancias. Usaron rampas de tierra y piedra, palancas de madera y cuerdas de fibras vegetales. Imagina el sonido, no el estruendo de las máquinas, sino el canto rítmico de los trabajadores, el crujido de la madera, el lento y arrastrado sonido de la piedra sobre la piedra. Fue un proceso que quizás duró décadas, una meditación en piedra, donde cada movimiento fue cuidadosamente planeado y ejecutado. Estas murallas no eran solo estructuras defensivas, eran una expresión del equilibrio cósmico, una conexión entre la fuerza de las montañas y el orden de la comunidad humana. La arquitectura inca es un diálogo con el paisaje, se adhiere a las montañas y se integra en el entorno como si siempre hubiera estado allí. Mientras algunas manos movían montañas de piedra, otras trabajaban con una devoción igualmente admirable en creaciones de una finura increíble. Viajemos del mundo macroscópico de la arquitectura al mundo microscópico del arte textil. En particular, los pueblos de los Andes, mucho antes de los incas, eran maestros del tejido. La cultura Paracas, que vivió en la seca costa del actual Perú, creó algunos de los textiles más finos que el mundo haya visto jamás. Sus tumbas, conservadas por el aire seco del desierto, nos han dejado telas de colores vivos que, después de más de 2000 años, todavía brillan. Imagina a un tejedor sentado en la luz tenue de una casa sencilla. Sus dedos, entrenados por innumerables horas, se mueven con una ligereza casi danzante. Los hilos, hilados de la lana de alpacas y vicuñas o de algodón, son tan finos como telarañas. Los colores son una fiesta para los ojos, índigo profundo, rojo brillante de la cochinilla, amarillo cálido y marrón intenso de plantas y minerales. Con estos hilos no solo tejían telas. Tejían imágenes, historias y sistemas de creencias. Chamanes voladores, seres fabulosos con cabezas de depredador y cuerpos de ave, complejos patrones geométricos que representaban el cosmos. La maestría técnica es impresionante. Algunos textiles de Paracas tienen una densidad de hasta 500 hilos por pulgada cuadrada. Es una finura que apenas se puede alcanzar incluso con máquinas modernas, y aquí se creó completamente a mano. Cada una de estas telas era un bien precioso, más valioso que el oro, llevado durante toda una vida y finalmente entregado al difunto como un manto protector para el viaje al otro mundo. Y sin embargo, también existía el oro. Pero su valor era diferente al de hoy. No era un medio de pago, sino la esencia del sol, las lágrimas del dios Sol Inti. Su color y su brillo imperecedero lo hacían sagrado. Los orfebres de la cultura chimú, en la costa norte de Perú, eran verdaderos maestros en el trabajo de este metal. Dominaban técnicas como el martillado, la fundición a la cera perdida, la soldadura y el dorado. Crearon máscaras rituales con rostros tranquilos y sublimes, copas para ceremonias, joyas que tintineaban suavemente con cada movimiento y atuendos enteros de placas de oro que bajo la luz del sol parecían fuego líquido. Aún más misteriosa es la leyenda de El Dorado, que tiene su origen en los Muiscas, en las tierras altas de la actual Colombia. Detengámonos un momento a orillas del sagrado lago de Guatavita. El aire es fresco y fino. La superficie del agua yace como un espejo oscuro que refleja el cielo. Una vez al año, según se cuenta, se celebraba aquí una ceremonia sagrada. El nuevo gobernante era cubierto con resina pegajosa y luego espolvoreado con el más fino polvo de oro, hasta que él mismo parecía una estatua viviente de oro puro. En una balsa ricamente decorada, cargada de ofrendas de oro y esmeraldas, remaba hasta el centro del lago. En el silencio del amanecer, saltaba al agua, lavando el oro de su cuerpo, mientras sus sacerdotes hundían las preciosas ofrendas en las insondables profundidades del lago. No era un acto de pérdida, sino un acto de dar, una forma de renovar el orden cósmico y honrar a los dioses. La famosa balsa de oro que los arqueólogos han encontrado es un modelo diminuto pero increíblemente detallado de esta ceremonia, un testigo silencioso de esta profunda fe espiritual. Pero la paleta de tesoros era mucho más amplia. Para los olmecas y los mayas en Mesoamérica, el jade era la sustancia más valiosa de todas.
Más duro que el acero, su trabajo era un desafío inmenso, que solo podía superarse con arena y paciencia. Su color verde y fresco, que recordaba a las jóvenes plantas de maíz y al agua vivificante, lo convirtió en el símbolo de la vida, la fertilidad y la eternidad. Imagina un hacha olmeca de jade, tan lisa y perfectamente pulida que se siente como seda. O una máscara funeraria maya, compuesta por cientos de pequeñas piezas de jade, que debía preservar el rostro de un gobernante para la eternidad. Estos objetos no eran solo joyas, eran recipientes para el alma. Otro material, oscuro y misterioso, era la obsidiana. Este vidrio volcánico, que al romperse forma bordes más afilados que un bisturí moderno, tenía un valor práctico y ritual incalculable. Con él se fabricaban hojas para armas y herramientas, pero también espejos pulidos que se creía que eran portales al mundo de los espíritus. Mirar en ellos era como asomarse a otra realidad, una profundidad oscura y reflectante donde se podía revelar el futuro. Y luego estaba la forma de arte quizás más efímera y a la vez más deslumbrante, los mosaicos de plumas. En los reinos de los aztecas, las plumas del quetzal, cuyas largas plumas de cola verde esmeralda brillaban metálicamente a la luz, eran más valiosas que cualquier metal precioso. Artesanos especializados, los amanteca, recolectaban plumas de innumerables aves y las clasificaban por color y tamaño. Con una precisión increíble, pegaban estas diminutas plumas una por una sobre tela o papel de agave. Así creaban imágenes luminosas de dioses, escudos para guerreros y magníficos mantos para los gobernantes. Imagina a un emperador azteca envuelto en uno de estos mantos de plumas. Con cada movimiento, los colores parecen fluir y cambiar, la imagen de un colibrí o una serpiente parece cobrar vida. Era un arte tan ligero como el aire, un arco iris capturado que simbolizaba la conexión del gobernante con la esfera divina de las aves y el cielo. Desde las masivas esculturas de piedra de los olmecas, conectadas a la tierra, cabezas gigantes con labios gruesos y ojos pensativos, que quizás eran retratos de poderosos gobernantes, hasta las finas y casi ingrávidas líneas de los geoglifos de Nazca, que solo se pueden apreciar en su totalidad desde el aire, vemos una infinita diversidad de expresión. Cada cultura encontró su propio lenguaje en piedra, arcilla, fibra, metal y plumas. No crearon arte por el arte, como lo entendemos hoy. Cada objeto, ya fuera un simple cuenco de arcilla o una máscara real de oro, estaba impregnado de significado y propósito. Era parte de la vida, parte de la fe, un hilo en el gran tejido del cosmos. Mientras dejamos atrás lentamente este mundo de artesanía y belleza, sentimos el profundo legado que sigue vivo en estos objetos. Nos hablan de un sentido de la paciencia que hoy nos resulta casi ajeno, de una profunda conexión con la naturaleza y de una comprensión del universo que se expresaba en cada detalle de la vida. Estas silenciosas obras maestras son una invitación a mirar más de cerca, a escuchar las historias que nos susurran a través del tiempo y a honrar la creatividad humana en todas sus formas. Y así, nos preparamos lentamente para continuar nuestro viaje hacia otras áreas de estas fascinantes civilizaciones. Capítulo 9. Religión, cosmología y ritual. Respira hondo y deja que los sonidos de tu mundo se desvanezcan por un momento. Nos embarcamos ahora en un viaje que no nos lleva a través de paisajes físicos, sino a través de los reinos invisibles de la fe, los mitos y las profundas creencias espirituales que formaron el corazón de las antiguas civilizaciones americanas. Imagina un mundo donde cada montaña, cada río y cada estrella posee un alma, un mundo donde los dioses susurran con el viento y hablan en los patrones de las mazorcas de maíz. Los paisajes espirituales de América eran tan diversos como sus geografías. Desde las neblinosas cumbres andinas hasta las húmedas selvas de Mesoamérica, la gente compartía una comprensión fundamental: el universo era un organismo vivo que respiraba, y la humanidad era solo un hilo en su vasto y complejo tejido. Estas religiones eran profundamente politeístas, lo que significa que una multitud de deidades moldeaba la existencia. Pero estos dioses rara vez eran seres distantes y abstractos. Eran las encarnaciones de la naturaleza misma, el sol que da vida, la lluvia que nutre la cosecha, el jaguar que simboliza el poder de la noche y la tierra que, como una madre bondadosa, sostiene a todos los seres vivos.
Comencemos nuestro viaje en el corazón de Mesoamérica, donde se veneraba a una de las deidades más fascinantes y perdurables. Imagina que estás en la cima de una pirámide en Teotihuacán o Tenochtitlán. El aire es fresco y debajo de ti se extiende una ciudad de piedra y luz. En el cielo, ves las brillantes plumas de un quetzal, y en la tierra, una serpiente se desliza por la hierba alta. En la imaginación de los aztecas, mayas y otros pueblos, estos dos seres se fusionaron en una única y poderosa deidad, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Quetzalcóatl era un dios de la dualidad. Sus plumas lo conectaban con el cielo, el viento, el aliento de la vida y el conocimiento. Su forma de serpiente lo arraigaba en la tierra, en el agua y en la renovación cíclica de la vida, el mudar de piel y el renacer. No era un dios de la guerra, sino un portador de la cultura. Las leyendas cuentan que regaló a los humanos el calendario, el arte de la escritura, los secretos de la astronomía y, sobre todo, el maíz, la planta sagrada que fue el fundamento de su civilización. Su veneración era una veneración del conocimiento, la creatividad y la esperanza. Los relieves en las paredes de los templos muestran su cuerpo sinuoso, adornado con preciosas plumas verdes, un símbolo de la conexión armoniosa entre el cielo y la tierra, el espíritu y la materia. Su susurro, se creía, era el viento que soplaba sobre los campos, llevando consigo los secretos del universo. Ahora viajemos más al sur, hacia el aire fino y claro de los Andes, al reino de los incas. Aquí, donde el cielo parece estar al alcance de la mano, las deidades más importantes se encontraban en el firmamento. Deja que tu imaginación se detenga un momento en Inti, el dios del sol. Para los incas, Inti no era solo una esfera lejana e incandescente. Era el antepasado divino, el padre del primer emperador inca, y su calor era la fuente de toda vida y todo poder. El oro que adornaba los templos y palacios no se veía como un signo de riqueza material, sino como el sudor del sol, lágrimas solidificadas o fragmentos del propio Dios en la tierra. Cada año, en el solsticio de invierno, se celebraba la gran fiesta del Inti Raymi, un ritual fastuoso para celebrar el regreso del sol y la prolongación de los días, y para pedir su favor para el año venidero. Al lado de Inti estaba Mama Quilla, la diosa de la luna, su hermana y esposa. Si el sol gobernaba el día, Mama Quilla velaba por la noche. Imagina las noches plateadas en los Andes, donde la luz de la luna baña las cumbres nevadas con un brillo mágico. Mama Quilla era la patrona de las mujeres y la señora del calendario. Sus ciclos determinaban el tiempo de la siembra y la cosecha y marcaban el ritmo de las fiestas religiosas. La plata, considerada las lágrimas de la luna, le estaba consagrada. Inti y Mama Quilla representaban la dualidad cósmica que impregnaba todo el pensamiento inca, masculino y femenino, día y noche, oro y plata. Juntos, aseguraban el equilibrio del mundo. Pero las antiguas cosmologías no solo conocían el mundo de los humanos y los reinos de los dioses por encima. También conocían los mundos de abajo. En las húmedas tierras bajas de la península de Yucatán, la tierra estaba atravesada por una red de ríos y cuevas subterráneas. Estos sumideros de piedra caliza llenos de agua cristalina, los cenotes, eran considerados portales sagrados a otra dimensión, Xibalbá, el inframundo. Xibalbá no era simplemente un infierno de castigo. Era un lugar de prueba, de transformación y de transición. El texto sagrado de los mayas, el Popol Vuh, describe el viaje mítico de los héroes gemelos a través de los traicioneros reinos de Xibalbá, donde tuvieron que enfrentarse a los astutos señores de la muerte. Imagina que miras las aguas tranquilas y oscuras de un cenote. No solo ves tu reflejo, sino que sientes la presencia de otro mundo que yace justo debajo de tus pies. Para los mayas, la muerte no era una parada final, sino el comienzo de un peligroso viaje, al final del cual podía estar el renacimiento en una nueva forma. Se creía que el propio sol debía viajar cada noche a través de Xibalbá para renacer a la mañana siguiente en el horizonte oriental. Esta compleja comprensión del cosmos requería intermediarios, personas que pudieran tender un puente entre el mundo material y el espiritual. Este papel lo desempeñaban los chamanes y los sacerdotes.
Eran los guardianes de los calendarios sagrados, los intérpretes de los presagios divinos y los directores de los rituales que mantenían el equilibrio cósmico. Un ritual era más que una simple oración. Era una representación, un drama sagrado que daba vida a los mitos. Imagina una plaza llena del sonido rítmico de tambores de madera y piel de animal, el suave lamento de flautas de hueso o arcilla y el sonar de calabazas secas. Bailarines, adornados con plumas, jade y las pieles de animales sagrados, se movían en patrones precisos y simbólicos que imitaban el movimiento de las estrellas o la creación del mundo. Se ofrecían sacrificios, a veces bienes preciosos como maíz, textiles o incienso, pero en algunas culturas y en ciertas ocasiones, también el bien más preciado de todos, la vida misma, para alimentar a los dioses y renovar la fuerza vital del universo. Para contactar directamente con los espíritus y los dioses, los chamanes de muchas regiones, especialmente en la cuenca del Amazonas, utilizaban plantas psicoactivas. Esto no se hacía por placer, sino en un contexto sagrado y estrictamente controlado. Una de las sustancias más conocidas es la ayahuasca, una decocción de dos plantas diferentes, conocida como la liana del alma. Imagina a un chamán guiando a un círculo de personas en el silencio de la noche. La amarga bebida se sirve en pequeños cuencos. El propósito de esta ceremonia no es la huida de la realidad, sino una inmersión más profunda en ella, en la realidad oculta del espíritu. Se creía que la planta levantaba el velo entre los mundos y permitía que el alma viajara para encontrar curación para enfermedades, prever el futuro o hablar directamente con los antepasados y los espíritus de la naturaleza. Era un viaje hacia el interior, guiado por el canto del chamán, el ícaro, que servía como un hilo para guiar al alma de forma segura a través de las visiones y de regreso. Así, la vida espiritual en las antiguas Américas era un diálogo ininterrumpido entre la humanidad y el cosmos. Cada amanecer era una confirmación del ciclo divino, cada gota de lluvia un regalo, cada sueño un posible mensaje. La fe no era una categoría separada de la vida, era la vida misma, entretejida en la forma en que se cultivaba el maíz, se construía una casa y se entendía el curso de las estrellas en el cielo nocturno. Estas profundas raíces espirituales, este sentimiento de conexión con todo lo que existe, nutrieron a las sociedades, inspiraron su arte y dieron a su existencia un profundo sentido. De este fundamento creció la estructura de su vida diaria, un orden que contemplaremos con calma en nuestro viaje posterior, a medida que nos adentremos aún más en el mundo de las antiguas civilizaciones de América. Capítulo 10. Contacto y caída. Inhala y exhala profundamente. Deja que los sonidos del mundo a tu alrededor se desvanezcan lentamente. Viajamos ahora a un punto de inflexión en el tiempo, a un momento que lo cambió todo. Nuestro viaje nos lleva a las costas de un mundo que había florecido durante milenios en un relativo aislamiento. Imagina las cálidas y soleadas orillas del Caribe, el suave murmullo de las olas, el chirrido de los insectos en el denso verdor. En el año 1492 de nuestro calendario, extraños objetos se acercaron al horizonte. Para los taínos, los habitantes de estas islas, eran montañas flotantes con enormes alas blancas. Nunca antes habían visto algo similar. Eran las carabelas de Cristóbal Colón, impulsadas por un viento que no solo movía velas, sino también el destino de dos mundos. El primer contacto estuvo marcado por la curiosidad y el asombro. Los recién llegados parecían extraños, con su piel clara, sus barbas y su extraña y brillante vestimenta de metal. Hablaban una lengua incomprensible y portaban varas que escupían fuego y truenos. Pero la fascinación inicial pronto dio paso a una profunda y trágica desilusión. Este encuentro fue el presagio de una ola que se abatiría sobre todo el doble continente americano. Unos años más tarde, en 1519, otra expedición mucho más decidida desembarcó en la costa del actual México. Liderados por Hernán Cortés, estos hombres no solo traían curiosidad, sino un hambre insaciable, hambre de oro, de fama y de la expansión de su fe. Entraron en el imperio de los aztecas, una civilización de una complejidad y esplendor increíbles, cuya capital, Tenochtitlán, construida sobre una isla en el lago de Texcoco, era más grande y magnífica que la mayoría de las ciudades europeas de la época.
Detengámonos un momento en este contraste. Imagina a los conquistadores, al asomarse por primera vez al paso y ver la inmensa ciudad bajo ellos, con sus jardines flotantes, las enormes pirámides de los templos y las innumerables canoas que, como un hervidero, surcaban las vías fluviales. Una vista de una belleza casi irreal. Pero en los ojos de los españoles, el asombro se mezclaba con el cálculo estratégico. Vieron una riqueza que debía ser conquistada y una cultura que consideraban pagana e inferior. La brecha tecnológica entre los dos mundos era inmensa y resultaría ser decisiva. Los pueblos de América habían alcanzado una maestría en arquitectura, agricultura y astronomía, pero su tecnología militar era diferente. Sus hojas más afiladas estaban hechas de obsidiana, un vidrio volcánico que podía afilarse más que un bisturí, pero que era frágil contra las armaduras y espadas de acero españolas. Los aztecas luchaban con coloridas armaduras de algodón y plumas, que protegían de las flechas y lanzas de sus enemigos tradicionales, pero que eran fácilmente perforadas por una bala de arcabuz. Y luego estaban los caballos. Estos animales, extintos en América desde la última edad de hielo, eran para los aztecas y más tarde para los incas una fuente de terror y reverencia. Un jinete acorazado parecía una monstruosa e invencible unidad de hombre y bestia, que irrumpía con cascos atronadores entre las filas de los soldados de a pie. El ruido y el humo de las armas de fuego, aunque imprecisas y lentas de recargar, tenían un enorme efecto psicológico. Parecían canalizar el poder de los propios dioses, el trueno del cielo en manos de los hombres. Pero el arma más letal que trajeron los europeos era invisible. Viajaba en su aliento, en su piel, en su sangre. Eran los patógenos contra los que los pueblos del viejo mundo habían desarrollado cierta inmunidad durante siglos, pero que eran completamente nuevos para las poblaciones aisladas de América. La viruela, el sarampión, la gripe, el tifus, se propagaron como un fuego invisible. Imagina la desesperación. Estalla una enfermedad que nadie conoce. Comienza con fiebre alta y dolores, luego aparecen terribles pústulas por todo el cuerpo. Los curanderos y chamanes, que durante generaciones habían conocido y tratado las enfermedades de su pueblo, se encontraron ante un enigma. Sus rituales, sus hierbas, sus oraciones, nada ayudaba. La enfermedad no solo mataba, sino que desintegraba el tejido social. Familias enteras morían en cuestión de días. Las aldeas se convertían en pueblos fantasmas. Ya no había suficientes personas sanas para cuidar a los enfermos, enterrar a los muertos o cultivar los campos. La fe en los dioses y en los gobernantes que debían protegerlos erosionó. Se estima que en las décadas posteriores al primer contacto, hasta el 90% de la población indígena sucumbió a estas epidemias importadas. Un colapso demográfico de una magnitud inimaginable, que debilitó a las civilizaciones mucho más que cualquier batalla. En medio de este caos, los conquistadores se adentraron en el corazón de los imperios. En 1521, tras un largo y brutal asedio, cayó la magnífica ciudad de Tenochtitlán. La epidemia de viruela que asoló la ciudad durante el asedio ya había acabado con miles de sus defensores. Los canales se tiñeron de rojo, y la otrora orgullosa capital de los aztecas se convirtió en un campo de escombros. Más al sur, en las vertiginosas alturas de los Andes, la tragedia se repitió. El imperio de los incas, una obra maestra de organización e ingeniería que se extendía por miles de kilómetros, estaba debilitado por una guerra civil cuando Francisco Pizarro y su pequeña tropa de aventureros llegaron en 1532. Aquí también ya hacía estragos la viruela, que se les había adelantado por tierra e incluso había matado al anterior gobernante inca. Pizarro aprovechó magistralmente los conflictos internos. En uno de los actos más audaces y traicioneros de la historia, capturó al gobernante inca Atahualpa durante un encuentro supuestamente pacífico. Atahualpa ofreció un rescate de valor inimaginable, prometió llenar una gran habitación una vez con oro y 2 veces con plata. Los españoles aceptaron la oferta. Estatuas de oro, joyas y objetos rituales de un valor cultural incalculable fueron traídos de los templos y palacios y fundidos para ser enviados a Europa.
Una vez pagado el rescate, Atahualpa fue ejecutado de todos modos. La pérdida de su gobernante divino paralizó el imperio, y en 1533, la capital, Cusco, cayó en manos de los españoles. La caída no fue solo militar y política, sino también cultural. La codicia de los conquistadores por el oro era insaciable. Los templos fueron saqueados, los lugares sagrados profanados. Paralelamente, los sacerdotes que acompañaban a los conquistadores intentaron erradicar las religiones paganas. Miles de códices, los elaborados libros plegables de los mayas y aztecas que contenían su conocimiento sobre historia, astronomía, religión y genealogía, fueron quemados en enormes piras. Imagina el conocimiento de siglos, las voces de poetas, sacerdotes e historiadores, convirtiéndose en humo. Solo un puñado de estos tesoros irreemplazables sobrevivió al fuego y hoy nos da solo una pequeña visión del mundo espiritual de estas civilizaciones. Fue el intento de borrar toda una cultura de la memoria de la humanidad. Pero el espíritu de resistencia no se extinguió de inmediato. Aunque los grandes imperios habían caído, muchos pueblos siguieron luchando. En las inaccesibles regiones montañosas de Vilcabamba, un último estado inca, un llamado estado neo-inca, resistió durante casi 40 años más. Desde esta fortaleza, libraron una guerra de guerrillas contra los ocupantes españoles, un último y desesperado alzamiento contra la marea imparable. No fue hasta 1572 que el último gobernante inca, Túpac Amaru, fue capturado y ejecutado. Con su muerte, terminó el último bastión organizado de la resistencia indígena a nivel imperial. Las antiguas civilizaciones de América habían caído. Sus ciudades yacían en ruinas o fueron cubiertas por nuevas ciudades coloniales. Sus estructuras políticas estaban destrozadas, su población diezmada, su patrimonio cultural quemado y fundido. Un mundo había llegado a su fin. Pero bajo las cenizas aún quedaban brasas. Los descendientes de los mayas, los aztecas, los incas y muchos otros pueblos sobrevivieron. Se adaptaron, ocultaron sus tradiciones, las mezclaron con la fe de los conquistadores y así preservaron fragmentos de su identidad a lo largo de los siglos. Las antiguas lenguas todavía se hablan hoy en muchas partes de América, los antiguos mitos se siguen contando en nuevas formas. La caída fue total, pero la aniquilación no lo fue. Y así, este capítulo no termina en completa oscuridad, sino en el crepúsculo de una nueva y dolorosa era, cuyos ecos resuenan hasta nuestros días y cuyas historias aún están lejos de haber sido contadas por completo. Outro, el legado de las antiguas civilizaciones. Nuestro viaje a través del tiempo llega a su fin por hoy. Hemos caminado por densas selvas para admirar las colosales cabezas de piedra de los olmecas. Hemos subido los empinados escalones de las pirámides mayas y hemos mirado al cielo, tal como lo hicieron sus astrónomos hace tanto tiempo. Hemos atravesado los jardines flotantes de Tenochtitlán y hemos escalado las vertiginosas alturas de Machu Picchu. Pero el final de nuestro viaje no es el final de sus historias. Porque estas civilizaciones no han desaparecido realmente. Su legado vive, respira y nos rodea de maneras a menudo sutiles, pero profundas. Imagina que escuchas los sonidos de un mercado en los Andes peruanos. El idioma que oyes allí es quizás el quechua, el idioma de los incas. Todavía lo hablan millones de personas hoy en día, una conexión viva con un vasto imperio. En los pueblos de México y Guatemala, las palabras de los mayas perduran. Más de 10 millones de personas todavía hablan hoy una de las muchas lenguas mayas, conservando en ellas el conocimiento, la poesía y la cosmovisión de sus antepasados. Y el náhuatl, la lengua de los aztecas, tampoco ha enmudecido. En sus sonidos resuena el recuerdo de una cultura orgullosa y compleja. Estas lenguas son más que simples medios de comunicación, son archivos de la memoria, llenos de las historias de la creación, el conocimiento de las plantas medicinales y los ritmos del cosmos. El legado también está tallado en piedra. Las majestuosas ruinas que hemos visitado, Teotihuacán, Tikal, Machu Picchu, están hoy protegidas como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Atraen a personas de todo el mundo que se paran con reverencia ante la ingeniería y el sentido estético de sus constructores. Si hoy te paras frente a la pirámide del Sol en Teotihuacán, sientes la misma energía que sintieron los peregrinos hace 2000 años. Si dejas que tu mirada vague por las cumbres cubiertas de niebla de Machu Picchu, entiendes por qué este lugar fue considerado sagrado. Estos sitios no son monumentos muertos. Son lugares de reflexión, donde el pasado se fusiona con el presente de una manera casi tangible. Quizás el legado más cotidiano y, sin embargo, más asombroso es el que encontramos en nuestros platos. Imagina la inmensa importancia del maíz, domesticado por los primeros pueblos de Mesoamérica a partir de una simple hierba y que hoy es una de las fuentes de alimento más importantes del mundo. Piensa en la papa, cultivada en miles de variedades en los Andes y que salvó a civilizaciones enteras en Europa del hambre. Tomates, cacao, aguacates, chiles, todos estos dones de América han cambiado las cocinas del mundo para siempre. Cada vez que usamos uno de estos ingredientes, nos conectamos sin saberlo a una tradición agrícola milenaria, a una profunda comprensión de los ciclos de la siembra y la cosecha. Y finalmente, están las personas. Los descendientes de los mayas, los incas, los aztecas y muchos otros pueblos todavía viven hoy en sus tierras ancestrales. Tejen textiles con los patrones de sus antepasados, celebran fiestas que combinan antiguos rituales con nuevas tradiciones y luchan por la preservación de su cultura y su medio ambiente. Son los guardianes vivos del legado, que demuestran que una cultura no muere mientras se cuenten sus historias y se vivan sus tradiciones. El mundo científico apenas comienza a apreciar la magnitud total de los logros de estas civilizaciones. Los descubrimientos arqueológicos continúan incansablemente. Cada nueva tumba descubierta, cada inscripción descifrada añade otra pieza a nuestro rompecabezas y revela un mundo de una complejidad y profundidad asombrosas. Los calendarios precisos, la matemática compleja, la agricultura sostenible, todo esto inspira hoy a investigadores y pensadores. Mientras estos pensamientos se aquietan lentamente, siente la profunda conexión que nos une a todos con este pasado lejano. El legado de las antiguas civilizaciones de América no es un capítulo cerrado en un libro de historia. Es una melodía silenciosa pero constante que resuena en el susurro del viento sobre las cumbres andinas, en el bullicio de los mercados y en el sabor de nuestra comida diaria. Quizás ahora sea el momento de cerrar suavemente los ojos y dejar que los ecos de estos mundos antiguos resuenen en tus sueños. Deja que las imágenes de los rostros de piedra, de los templos bañados por el sol y de los verdes campos en terrazas pasen ante tu ojo interior. El viaje de hoy ha terminado. Duerme bien y ten dulces sueños. Otros viajes al pasado y a lugares lejanos ya te esperan.